de 2011 en la causa judicial 2018-156 instaurada por María Catalina Cudíez Martínez contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, proceso que cursa en el Juzgado 39 Administrativo de la sección cuarta. En el salón de audiencia se encuentran el señor apoderado de la parte demandante, quien tiene su personería jurídica debidamente reconocida, y el doctor tiene sustitución, qué pena. Entonces, con sustitución, el doctor Luis Guillermo Segura Gutiérrez, quien tiene poder de sustitución por parte del abogado principal, a quien le reconocemos personería jurídica para actuar conforme al escrito de mandato visible que tengo en mi poder, que cumple los requisitos de ley y por secretaría incorpórese al expediente. De otra parte, igualmente le reconocemos personería jurídica para actuar en nombre y representación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN UAE, a la doctora Angie Alejandra Corredor Herrera, con cédula de ciudadanía 1032-466-442 y tarjeta profesional 278-135. Bien, esta demanda fue presentada el 6 de julio del año que antecede al presente. Posteriormente fue admitida, decretado el auto admisorio de la demanda, notificada a la Administración de Impuestos, quien oportunamente presentó excepción previa y excepciones de fondo, de las cuales se le corrió traslado al extremo a su contraparte para los efectos pertinentes. Vencidos los términos procesales, el despacho encontró pertinente por auto de, excúsenme por favor, del 14 de marzo de 2019, fijar fecha y hora para el día que hoy nos ocupa, con el fin de realizar la audiencia inicial, como ya lo habíamos dicho, de manera tal que le preguntamos a los señores apoderados, que tengo el problema de género, al apoderado y la apoderada. Entonces más bien vamos a hacer práctica a mis colegas para que no haya problema. Si encuentran alguna causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte lo actuado hasta la presente. Señor apoderado de la parte demandante. No, su señoría. Señora apoderada de la DIAN. Su señoría, primero, muy buenas tardes. Muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Hasta lo actuado no considero que exista ninguna causal de nulidad o irregularidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, coincidimos con los colegas en cuanto que no hay causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte lo actuado hasta la presente. En honor a la verdad, pues hay una excepción previa de inecta demanda. La verdad, la lectura permite encuadrarla o como inecta demanda o como parcialmente como una excepción de fondo. Entonces yo le pregunto a la señora apoderada de la DIAN, o le pregunto a ustedes, a ambos, porque a mí no me gusta esconder cosas. Se le puede dar cualquiera de los dos tratamientos. Ustedes deciden cuál tratamiento le quieren dar, si como excepción previa o como una excepción de fondo. Entonces, como la que presenta la excepción es la doctora, pues le concedo el uso de la palabra, doctora. Gracias, su señoría. Realmente en el acápite de oposición a las pretensiones de la demanda se presenta como excepción de mérito, titulada como la demandante transgredió injustificadamente el procedimiento establecido en el artículo 734 del Estatuto Tributario. Muchas gracias. Perfecto. Entendido lo anterior, pues vamos a darle el trámite como lo ha señalado la doctora para que evidentemente pues podamos hacerlo. No sé si el doctor tiene alguna oposición.
Su señoría, a mí me gustaría tratar esta sección como de fondo, primero porque la apoderada de la DIAN... No, sí, pero en esa la doctora dice que es de fondo. Claro, de doctor. fondo, bueno, Sí, no, sí, no, no. no, de acuerdo. Listo. No, perfecto, no, pues listo. Bien. Entonces, eso también hace parte de los acuerdos procesales y de los saneamientos del proceso, por tanto, entramos a la parte de fijación del litigio. Ahí pues mis colegas conocen de que hay que responder cierto o no cierto, ¿sí? Recordemos que el Código General del Proceso no nos permite una respuesta evasiva sino asertiva, es decir, la respuesta de que no me consta o me atengo a lo probado no es admisible. Obviamente pueden complementar, si lo desean, la respuesta con es cierto pero bajo tal condición, o es cierto porque tal cosa, o no es cierto porque tal otra. Si quieren simplemente decir cierto o no cierto, van en libertad y no hay ningún inconveniente. Bien, entonces, primero, el 8 de abril de 2014, Lupatec, OPSAS, en adelante Lupatec o la compañía, presentó la declaración del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año grabable 2013, con número de formulario 910026098191, presentando una renta líquida del ejercicio de 88.111.000 pesos y un saldo a favor de 5.123.434.000 pesos. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Doctora. Es cierto, su señoría. 2. El 29 de mayo de 2014, mediante solicitud de devolución número 100.0007.73582, la demandante solicitó la devolución del saldo a favor, el cual fue devuelto mediante resolución número 628-29-000-160060 del 13 de agosto de 2014. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Es cierto, su señoría. Doctora, por favor. Es cierto, su señoría. Simplemente agregaría que mediante esa resolución se ordenó compensar una parte del saldo a favor solicitado y otra parte se ordenó compensarla. Gracias, doctora. Tercero, 31 de julio de 2014, la demandante presentó corrección a la declaración del impuesto de renta del año grabable de 2013, aumentando la renta líquida del ejercicio a 335.590.000 pesos y manteniendo el saldo a favor. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Doctora. Es cierto. Cuarto, 27 de febrero de 2015, el Grupo de Hidrocarburos y Minería de la División de Gestión de Fiscalización, en desarrollo del programa Post-Devoluciones, profirió auto de apertura número 312-382-015-000175, mediante el cual ordenó adelantar una investigación contra la demandante respecto de la declaración privada del impuesto de renta y complementarios del año grabable 2013. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la DIAN. Es cierto. Quinto, el 19 de mayo de 2016, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes profirió el requerimiento especial número 312-382-016-000078, mediante el cual propuso modificar la liquidación privada presentada por la demandante correspondiente al año grabable 2013 y además propuso sancionar al revisor fiscal conforme al artículo 658-1 del Estatuto Tributario. Señor apoderado de la demandante. Su señoría, es cierto, pero me gustaría acotar lo siguiente. El acto administrativo se emitió fue en nombre de Lupatec, la compañía, y la demandante es la revisora fiscal a quien se le impuso la sanción del 658.
Sí, en ese sentido resulta que es como un acto complejo porque estaba tanto la compañía como tal y hay una parte de un aspecto sancionatorio que es el que estamos conociendo acá con exclusividad. Señora apoderada de la DIAN. Es cierto el hecho, su señoría. Sexto, el 19 de agosto de 2016, María Catalina Cubides, claro, Martínez, actuando a nombre propio y en calidad de revisora fiscal, respondió al requerimiento especial antedicho mediante el cual se le propuso la sanción conforme al artículo 658, raya 1 del Estatuto Tributario con oposición a la misma. Señora apoderada de la demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la DIAN. Es cierto. Séptimo, 14 de febrero de 2017, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes de la DIAN profirió liquidación oficial de revisión número 312-412-017-000008, mediante la cual impuso sanción a la revisora fiscal según el artículo 658, raya 1 del Estatuto Tributario. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la DIAN. Es cierto. Octavo, el 12 de abril de 2017, la demandante María Catalina Cubides Martínez, en nombre propio y en calidad de revisora fiscal, impugnó en reconsideración con oposición a los argumentos por los cuales la administración fiscal le sancionó o le impuso sanción del artículo 658, raya 1 del Estatuto Tributario. Señora apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la DIAN. Es cierto. Noveno, el 10 de octubre de 2017, la sociedad Lupatev SAS y los señores Gustavo Alberto Zambrano Rivas y Álvaro Ernesto Otero Bernal presentaron ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la DIAN solicitud de terminación por mutuo acuerdo respecto de la liquidación oficial de revisión 312-417-2017-000008 del 14 de febrero de 2017, modificatoria de la declaración del impuesto de renta del año gravable 2013 y que impuso sanción a administradores y representantes legales. Señora apoderada de la demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la DIAN. Es cierto, su señoría. Décimo, el 14 de diciembre de 2017, la agencia fiscal profirió fórmula de terminación por mutuo acuerdo en virtud de las cuales se aprobaron las solicitudes presentadas por la compañía y el administrador, y el representante legal de la misma. Señora apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la DIAN. Es cierto. Décimo primero. Finalmente, el 15 de febrero de 2018, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN expidió resolución 00-1370, mediante la cual reiteró la sanción al revisor fiscal. En estas condiciones, pues son los hechos relevantes de la demanda, o del proceso más bien. Igualmente, hay que anotar que a ellos se acompañan unos problemas jurídicos, tanto adjetivos como sustanciales. En este sentido, hemos de observar fundamentalmente que por un lado se habla por parte de la DIAN que que la revisora fiscal no agotó el procedimiento del artículo 734 del Estatuto Tributario para obtener la declaración del silencio positivo administrativo, de una parte, punto que pues tendremos que resolver. Asimismo, la parte demandante también aduce una violación al debido proceso, en tanto que considera que la notificación que se hizo del recurso de reconsideración
no cumplió los derroteros del artículo 565 del Estatuto Tributario, en tanto que fue fijado de manera anticipada un día el edicto. Y que por tanto pues esta situación genera una pérdida de la competencia temporal. Igualmente, como aspectos de fondo, la parte demandante propone que no podía imponerse la sanción a su representada, es decir, la revisora fiscal, porque en el proceso no se encuentra acreditado que ella tuviera conocimiento de la irregularidad sancionable. Adicionalmente, que existía una ruptura del principio de la legalidad en materia sancionatoria administrativa, por cuanto la administración lo que estaba pretendiendo responsabilizarla de una conducta por la inexistencia de un crédito mercantil registrado contablemente o en el denuncio rentístico en el año 2010. A su vez, pues, la réplica de la administración es que la administración como tal, no le está replicando en últimas una actuación del año 2010 cuando ella no era revisora fiscal, sino que le está discutiendo fundamentalmente el haber solicitado una deducción de un crédito mercantil que no cumplía los requisitos para dicha deducción, en tanto que el crédito mercantil no tenía la sustancia o la materialidad económica. Asimismo, la parte demandante solicita o considera que hay otra violación del debido proceso, en tanto que hubo una recaracterización de la operación del crédito mercantil para convertirla en compra de acciones, y que tal gestión ha debido llevarse por los cauces de una aprobación de un cuerpo colegiado que en este momento no aparece. A ver, ¿qué otra situación de pronto se me queda? Y pues finalmente, pues, de una u otra manera se aduce que la parte demandante cumplió sus obligaciones fundamentalmente en este término. Bien. Obviamente esto no obsta para que el despacho se pronuncie sobre otros aspectos que no se hubieran planteado en este instante de la audiencia, en tanto tengan relación con la fijación del litigio, las pruebas acopiadas en el curso del proceso y las alegaciones de conclusión. La 1943 nos permite conciliar sanciones, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿En este no o sí? ¿La ley de financiamiento sí no la permite? Sí, o sea... pues ya vi que no hay intención de conciliar, entonces ¿para qué les digo? Pero digamos lo mismo que dije esta mañana, pues como esto es un tema judicial, ¿sí? Yo entiendo que hay que hacer un trámite, toda la cosa, pero todo el asunto que demanda la ley, el artículo 100 de la ley 1943 de 2018, sin embargo nada obsta para que la administración le recuerde al contribuyente, oiga, está interesado en conciliar, listo, hágalo. Pero pues teniendo en cuenta el hecho de que la señora apoderada de la DIAN me manifiesta que debe partir de la iniciativa del demandante y que no la hay, pues que no hay interés de conciliar. ¿Hay autorización del comité en esta materia? No. Su señoría, para que haya autorización del comité, pues tiene que siempre existir previa solicitud por parte del demandante, y en este caso pues no existe tal solicitud, entonces no podría darse trámite a una conciliación. Bueno, perfecto. Entonces, damos por agotada esa fase del proceso. Medidas cautelares no hay por decretar, el despacho se abstendrá de su
resolución sobre el decreto de pruebas serán las documentales. Las documentales aportadas con la demanda y contestación de la demanda, los antecedentes administrativos como prueba documental y con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigne. Creo que no tengo más pruebas. ¿Ustedes recuerdan de alguna que hubieran pedido? ¿Quieren revisar, por favor? O sea, después de la quinta audiencia a uno todo le parece igual. Entonces, prefiero que revisen. Bien, luego del receso, recapitulamos el hecho de que pues prácticamente todas las pruebas fueron aportadas, que son las documentales, la demanda, en la contestación de la demanda y que los antecedentes administrativos obran al expediente. Reiteramos el de su decreto como prueba documental con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna y se incorporan al expediente para los efectos de tacha de falsedad. Así las cosas, conforme lo dispone el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, pertinente resulta, por ser el aspecto objeto de estudio o de debate jurídico procesal de derecho y no necesitar el acudir a audiencia de práctica de pruebas, le concedemos el uso de la palabra a cada uno de los, al señor apoderado de la parte demandante y a la señorita apoderada de la parte demandada para que presenten alegatos de conclusión. Doctor, tenga la bondad. Su señoría, tal como se observa en el escrito de demanda, nuestra argumentación se basó en 5 puntos relevantes y tal como usted lo destacó, el primer aspecto es de índole procesal. Sobre el particular, quisiera poner presente que la Administración Tributaria vulneró el artículo 565 del Estatuto Tributario por las siguientes razones. La notificación que se hizo a la señora representada fue por edicto y para lo cual la normativa ha establecido lo siguiente. Primero, que una vez se interponga el recurso y este sea resuelto, el mismo se tiene que introducir al correo una citación para que en el término de los 10 días siguientes se pueda presentar ella ante la entidad y notificarse personalmente. En caso que omita este llamado, ella tiene, la DIAN tiene la obligación de fijar un edicto por el término de 10 días, al cabo de los cuales los tiene que desfijar. En el caso particular, la inconformidad, ¿por qué surge? Porque si bien el 12 de abril del 2017 se interpone el recurso de reconsideración y el mismo tenía que fallarse a más tardar el 12 de abril del 2018, este fue debidamente resuelto el 15 de febrero de 2018 y la introducción al correo se hace el 19 de febrero del mismo año. Posteriormente, el 5 de marzo del 2018 se fija el edicto 30 y se desfija el 16 de marzo del mismo mes. ¿En cuál radica nuestra inconformidad? Que si bien el 19 se introduce al correo la citación, los términos de los 10 días deben empezarse a contar al día siguiente en que se hace la introducción al correo, tal como lo establece la jurisprudencia del Consejo de Estado, sección cuarta, específicamente la proferida el 6 de diciembre del 2017. Así las cosas, la DIAN tuvo que contar el término hasta el 6 de marzo, pues hasta el 5 de marzo, de manera tal que al día siguiente, el 6 de marzo, se debió fijar el edicto y desfijarlo el 20 del mismo mes, por cuanto que en esta fecha se cumplían los 10 días de fijación del edicto. Y de modo tal que se encontraba ejecutoriado el 21 de marzo del mismo año. En esta particularidad se observa que la DIAN lo que hizo fue acortar los términos procesales en la medida en que se acortó a 9 días el término que contaba mi representada para ser notificada.
Cabe destacar que en cuanto al argumento de la DIAN de por qué no se agotó en debida forma lo establecido en el 734 y se solicitó la declaratoria de silencio administrativo positivo, es necesario destacar que el silencio administrativo positivo opera de acuerdo al artículo 732 cuando después de un año de haberse erradicado el recurso, este no ha sido resuelto. Y en este caso lo que sucedió fue que el 15 de febrero, o sea 2 meses antes de que se cumpliera el plazo establecido en el 732, la DIAN profirió la resolución. Ahora, respecto a los 4 argumentos de fondo, está el primero, la indebida interpretación del artículo 658-1 del Estatuto Tributario. ¿En qué radica nuestra inconformidad? Principalmente, la norma establece que la sanción al revisor fiscal se impone solamente en aquellos casos en los cuales se demuestra por parte de la administración que el revisor fiscal tuvo conocimiento de la irregularidad como tal. En este caso, la DIAN no presentó ningún documento que permitiera evidenciar que efectivamente mi representada tuvo conocimiento de un hecho que tuvo su origen en el 2010 y que ella solamente estaba llevando como tal la amortización del crédito mercantil de 2013. En otros términos, se le está señalando de una supuesta irregularidad que la DIAN nunca presentó pruebas para establecer que efectivamente la conoció. Cabe destacar en este punto que la DIAN en su disquisición establece que en el 2012 un revisor fiscal hizo énfasis sobre una supuesta irregularidad, lo cual no es cierto porque ese revisor fiscal, tal como se observa, solamente hizo un énfasis o una advertencia sobre el cambio del método de amortización y del periodo, algo que es totalmente válido para los contribuyentes. En cuanto al segundo elemento material, nuestra inconformidad se da porque la sanción se impone en el año 2013 sobre hechos ocurridos en el 2010. ¿A qué hacemos referencia en esto? En el año 2010, la señora María Catalina no era revisora fiscal, no tuvo la posibilidad de conocer sobre el origen del crédito mercantil y solo hasta el 2013 vino a ocupar la plaza como revisora fiscal, desarrollando sus funciones, y en este punto fue cuando ella se encargó de realizar la revisión de la contabilidad y de que efectivamente los asientos fiscales se estaban llevando de debida forma y de acuerdo con los libros de contabilidad y las normas aceptadas. Sin embargo, la DIAN lo que hace es tratar de perseguir a mi representada sobre hechos ocurridos en 2010, cuando su labor investigativa debió haberse enfocado o encauzado en ese año gravable. Máxime que no se puede olvidar que la responsabilidad en temas sancionatorios es de índole personal, de modo tal que no se le puede imputar a un tercero hechos que fueron ocurridos por otra persona, que en este caso fue el revisor fiscal que ocupó la plaza en el año 2010 al dar el beneplácito en el registro de un crédito mercantil que al parecer no tenía lugar. Cabe destacar que sobre la sentencia 261 de sentencia de constitucionalidad 621 del 2003, en el cual se habla sobre las funciones del revisor fiscal y sobre la permanencia que aduce la DIAN, esta permanencia no puede ser entendida bajo el argumento de que quien ocupe la plaza de revisor fiscal tiene que asumir hechos que ocurrieron antes de que se ocupara la plaza. Es como si una persona, un notario o un juez, el juez número 39, por ejemplo, tiene la permanencia porque el público conoce el juzgado número 39, pero esto no quiere decir que al juez actual o a un notario actual se le tenga que imponer sanciones sobre hechos que su antecesor actuó de manera indebida. Entonces, a la DIAN, incluso si quería adelantar su función de investigación, solamente tenía que establecer si efectivamente en el 2013 mi representada veló porque la amortización, la deducción que se tomó por la amortización del crédito mercantil cumplía con lo establecido en el artículo 107, 142 y 143 del Estatuto Tributario. Máxime que se trata del crédito mercantil que genera un impacto patrimonial importante
en la declaración de renta del contribuyente. Por ende, solamente le correspondía establecer si las cifras se llevaron en debida forma. Adicionalmente a lo anterior, es necesario establecer que de acuerdo con la ley 4093, no le es función del revisor fiscal establecer fraudes, de manera tal que a mi representada no le era posible establecer si efectivamente hubo o no un fraude en el año 2010. No solamente porque la norma lo establece así, sino porque resulta incluso absurdo que se le impongan a las personas, se le impongan a las personas deberes de velar por obligaciones pasadas sin ningún límite en el tiempo, de manera tal que incluso la tesis de la DIAN podría llevar a que mi representada tuviera que verificar operaciones que se dieron con ocasión del nacimiento de la compañía. Ahora, hay un tema importante que destacar, y este es mi tercer punto del elemento material, que es la DIAN parte de argumentos que no fueron objeto de discusión en ningún momento, porque ocurrió la terminación anticipada. Es cierto que que la compañía como tal procedió a la terminación anticipada, la cual fue aceptada por la entidad, de modo tal que no hubo la oportunidad de discutirse sobre estos elementos, máxime que la conciliación y la terminación por mutuo acuerdo no son figuras en las cuales el contribuyente se allana, sino que decide terminar de manera anticipada para aliviar su carga tributaria. Entonces, resulta sumamente reprochable que la DIAN hable de inexistencia del crédito mercantil, que hable de fraude fiscal, cuando, primero, no se discutió esto ante el contribuyente, y segundo, la DIAN no agotó lo establecido en el artículo 869 del Estatuto Tributario, que le exigía a la entidad conformar un comité e incluso darle traslado al contribuyente para establecer si efectivamente se hubo un fraude fiscal o no. En otros términos, aquí hay otra flagrante violación del debido proceso en la medida en que la DIAN no reconoció el procedimiento establecido en la norma y establece a recaracterizar y a mencionar fraudes fiscales sin agotar el procedimiento establecido por el legislador. Su señoría, en el cuarto elemento no me queda más que decir que mi representada actuó con debida diligencia y cuidado, que actuó de acuerdo con los documentos que estaban, que actuó de acuerdo con lo que le establecía su profesión y la ética de su profesión, de manera tal que aun cuando la norma establece un elemento objetivo, que es que el revisor fiscal hubiera tenido conocimiento de la irregularidad, en este caso se logró demostrar también que la señora María Catalina en ningún momento desatendió sus funciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Señora apoderada de la DIAN, por favor, tenga la bondad. Gracias, su señoría. Bueno, lo primero que quiero es enfatizar un poco en el aspecto de carácter procesal por la primera pretensión que presenta la demandante en su escrito de demanda, por lo que quiero nuevamente reiterar la solicitud que se hizo en la contestación de la demanda para que el despacho se inhiba de pronunciarse respecto de la declaratoria del silencio administrativo positivo que la demandante alega operó en el presente caso. Y esta solicitud de inhibición pues se fundamenta en que la revisora fiscal en su calidad de tal pues no agotó la solicitud directa ante la administración para la declaratoria de este silencio administrativo positivo. El artículo 734 establece dos caminos para la declaratoria de este silencio administrativo positivo. Uno de ellos es el que se encuentra en manos de quien se considera afectado, en este caso sería la señora María Catalina Cubides, presentar solicitud directa ante la administración para que la administración tenga la oportunidad de verificar sus actuaciones y de esta forma evitar un desgaste ante la administración de justicia. El hecho de que el legislador en el artículo 734 haya contemplado la posibilidad de acudir directamente ante la administración para dicha declaratoria, pues tiene además su fundamento en principios de economía procesal. Es un desgaste ante la administración de justicia que se llegue con una petición de esta naturaleza cuando se puede zanjar en sede administrativa. El Consejo de Estado en innumerables sentencias ha establecido que es posible que el contribuyente o quien se ve afectado por la indebida notificación
de un recurso, acuda directamente ante la jurisdicción contenciosa en circunstancias no atribuibles a su voluntad, circunstancias que en el presente caso la demandante nunca demostró. Simplemente se evidencia que se saltó el procedimiento establecido por el legislador en el artículo 734, acudiendo de manera directa ante la jurisdicción contenciosa y obviando entonces el procedimiento establecido. Sin embargo, en caso de que este honorable despacho no considere la solicitud que se hace respecto de la inhibición, en todo caso se cuentan con todos los argumentos para demostrar que en el presente caso no operó el silencio administrativo positivo, que mi representada notificó dentro de los términos legales el recurso de reconsideración, y esto pues con fundamento en la taxatividad del artículo 565 del Estatuto Tributario, el cual contempla que para efectos de la notificación se podrá notificar por edicto o se acudirá a la notificación por edicto cuando dentro del término de los 10 días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso citatorio, el recurrente no acuda de manera personal ante la administración. La taxatividad del artículo 565 es muy clara y nos indica que ese término de 10 días se debe contabilizar desde la fecha de introducción al correo del aviso citatorio. En el presente caso, digamos descendiendo al caso en concreto, lo que se encuentra demostrado en el expediente es que esa introducción del aviso citatorio ocurrió el 19 de febrero de 2018, por lo que no es procedente que ese término de 10 días se empiece a contabilizar a partir del día 20, porque así no fue establecido por el legislador. Este argumento además se consolida con el artículo 61 de la Ley Cuarta de 1913, de la cual se desprende que cuando una norma indica un día específico para el conteo de términos, se debe entender que el mismo inicia desde el momento siguiente a la medianoche del día anterior. Para el caso específico, digamos, porque la norma es un poco, digamos, en su redacción no es tan clara, lo cierto es que este artículo 61 nos dice que el término debía contarse o debía iniciar a contarse desde el momento siguiente de la medianoche del día 18 de febrero de 2018, es decir, a las 12:01 de la mañana del 19 de febrero debía empezarse a contabilizar este término de 10 días, por lo que mi representada nunca pretermitió términos, al contrario, aplicó la normatividad de manera correcta, porque la norma no da lugar a interpretación accesoria, es taxativa y de esta forma debía ser aplicada. Adicionalmente, la demandante obvia el estudio de constitucionalidad que hizo la Corte Constitucional en la sentencia C929 de 2005, al analizar la expresión de la fecha de introducción al correo. En este sentido, la Corte, cuando analizó la expresión, consideró que la norma no infringía derechos fundamentales y que simplemente al señalarse de esta forma por parte del legislador, pues estaba indicando el momento a partir del cual debía contabilizarse sin que se estuviera notificando al contribuyente, pues simplemente es una forma de darle a conocer al interesado que puede acudir para notificarse personalmente del recurso ante la administración. En este sentido, muchas sentencias del Consejo de Estado se han pronunciado. Yo cité 4 dentro del escrito de contestación de demanda, las cuales de manera respetuosa pues solicito al despacho analice, porque en ellas pues se ha reiterado la postura de la administración. Y finalmente, respecto a este punto, quisiera indicar que solo hasta con la expedición de la Ley de Financiamiento del año 2018 se consideró que ese término de 10 días debía contabilizarse a partir del día siguiente. Sin embargo, la norma aplicable en el caso que nos ocupa es el artículo 565 antes de la expedición de la ley del 2018. Entonces, pues, decía que lo cierto es que solo hasta con la expedición de la Ley de Financiamiento del año 2018 el legislador cambió la postura
indicando que este término de 10 días debía contabilizarse a partir del día siguiente. Sin embargo, la norma vigente al momento de los hechos no decía ello, decía que debía contabilizarse a partir de la fecha de introducción del aviso citatorio al correo. En este sentido, pues, dejo plasmados mis argumentos respecto de esta pretensión de carácter procesal que no tiene ninguna vocación de prosperidad. Respecto al fondo del asunto, lo primero que debo indicar es que para estudiar los argumentos que presenta la demandante es preciso hacer un breve análisis de la normatividad vigente al momento de fungir ella como revisora fiscal, esto es el año 2013, para estudiar las funciones y los fines últimos que tiene un contador público cuando funge como revisor fiscal, porque definitivamente al fungir con esta función sus calidades y sus obligaciones son completamente diferentes. La demandante pretende alegar desconocimiento de la operación irregular presentada por parte de la sociedad Lupatech en su denuncio rentístico del año 2013. Sin embargo, lo cierto es que en el artículo 207 del Código de Comercio pues se evidencian las funciones que tienen los revisores fiscales, y de allí se logra colegir que las mismas realmente buscan proteger los intereses de terceros y propender por ser un instrumento para el Estado mediante el cual se ejerza inspección, vigilancia sobre las sociedades que por ley deben contar con revisoría fiscal. Lo cierto es que entonces las funciones de un revisor fiscal se encuentran plenamente ligadas a una labor eficaz, permanente, integral, independiente, oportuna, pero sobre todo objetiva. No es lo mismo que funjan como contador público dentro de una compañía a que funjan como revisor fiscal, porque allí su función trasciende al ámbito social. Mal hace la demandante entonces en arguir un desconocimiento de la irregularidad presentada, cuando es precisamente a ella como revisora fiscal a quien le debía constar la realidad de dicha deducción, pues no cabe duda que la naturaleza misma de la función de su cargo así lo exige. De hecho, tiene la potestad y tiene el contacto directo con la información real de la compañía. De hecho, tiene incluso funciones, no sino potestades amplísimas en relación a las que tiene la administración de impuestos, porque ella tiene una verificación directa, constante respecto de la contabilidad, para así firmar unos estados financieros que realmente correspondan a la realidad y firmar declaraciones tributarias que también se ajusten a la misma. Ese conocimiento directo de las operaciones pues es realmente lo que resulta irrisorio en el argumento de la demandante, pues al afirmar desconocimiento, porque pues si no le constaba a ella como revisora fiscal, realmente no podemos entender a qué otro cargo al interior de la compañía podía llegar a constarle, y pues que pudiera dar fe de que las mismas eran reales. Que el crédito mercantil hubiera tenido origen en el año 2010, pues no implica que la administración no pudiera ejercer sus facultades dentro del año donde realmente se efectuó el agravio al fisco. Si bien se reconoce que el crédito mercantil o el aparente crédito mercantil surgió en el año 2010, pues tampoco se puede obviar, y además se encuentra demostrado en todo el expediente, que el efecto fiscal se generó fue en el año 2013, y era el año en el que ella fungía como revisora fiscal. Si ella iba a firmar unos estados financieros, iba a firmar una declaración de renta, tenía que verificar la realidad de todo lo que allí se condensaba. Entonces, que la existencia hubiera sido en el año 2010 no la exime a ella de que verificar que lo que ella está firmando, está certificando, sea cierto. Y es que el mismo artículo 581 del Estatuto Tributario contempla los efectos que tiene la firma de un revisor fiscal. Entonces parece que la demandante obvia todos estos preceptos legales, toda la función social que cumple y todos los pronunciamientos que respecto del cargo de revisor fiscal existe en la jurisprudencia. Finalmente, en este punto quisiera indicar que del mismo informe de revisoría fiscal que ella presentó, realiza afirmaciones que a toda luz
se evidencia que no fue por desconocimiento que ella firmó esta deducción inexistente. Pues en ese mismo informe ella afirma: mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estados financieros con base en mi auditoría. Observé las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Dice que obtuvo una seguridad razonable sobre los estados financieros, que estaban libres de errores y tenían una imparcialidad, una importancia material. Y concluye además que, con base en el resultado de las pruebas, en su concepto, durante el año 2013, la contabilidad de la compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. Entonces, del mismo informe que ella presenta, lo que se avisora es que tuvo acceso a toda la información necesaria para poder verificar que toda la información allí condensada fuera real. De estos argumentos, pues no existe mucha coherencia de lo que postula hoy la demandante en su escrito de demanda, pues lo que salta a la vista es que en su informe afirma tangencialmente que tuvo acceso, que pudo verificar que la contabilidad se llevaba conforme a las técnicas contables y conforme a las normas legales, lo cual claramente demuestra que no solo pudo validar la amortización del crédito desde el punto de vista de las técnicas contables, como ella lo asegura, sino que pudo verificarlo desde la óptica del cumplimiento de las normas legales que determinan la procedencia o no de una deducción. Adicionalmente, no expresa salvedad alguna en su informe, ni tampoco tuvo en cuenta la salvedad que hizo el revisor fiscal del año 2012, quien expresó una salvedad en el sentido de una limitación al alcance del débito. Entonces, pues solicito al despacho se analice esta salvedad que hizo el revisor del año 2012, porque al parecer la revisora del año 2013 pues no lo tuvo en cuenta, lo pasó por alto, evidenciándose pues por parte de ella un error de importancia material relativo a la amortización del crédito, que afectó tanto la contabilidad como las cifras registradas en la declaración de renta y en los estados financieros. Mi representada afirma con total y completa seguridad que hubo una inexistencia en ese crédito mercantil, no por el hecho de que se haya suscrito una terminación por mutuo acuerdo, porque conocemos los efectos de las terminaciones por mutuo acuerdo y sabemos que ellas no se traducen en un allanamiento. Realmente mi representada afirma la inexistencia del crédito mercantil porque elaboró un arduo y largo trabajo probatorio en sede administrativa que así logró demostrar. Pruebas además que nunca fueron desvirtuadas y que además pues ya no pueden ser hechos ni siquiera de discusión porque ya fueron transados por parte de la compañía de Lupatech y por parte de la administración. No podemos obviar entonces que existe a la fecha un acto en firme respecto de las modificaciones y desconocimientos realizados por mi representada. El acto se encuentra en firme y todos los desconocimientos que allí se efectuaron quedaron así, quedaron en firme. Entonces debemos destacar que la sanción impuesta a la revisora fiscal se efectuó con fundamento en las normas y en la jurisprudencia vigente. Esto es el artículo 658-1, por lo que no es de recibo que la demandante pretenda invalidar las actuaciones surtidas al tenor de normas inaplicables como el artículo 869 del Estatuto Tributario, donde dice que si la administración lo que quería era cambiar la operación, debía sujetarlo a un comité que hoy por hoy, honorable juez, llama la atención que nunca fue regulado por normas posteriores y con la ley 1607 fue derogado. Entonces, pues, fundamentar los argumentos de la demanda en normas que hoy por hoy están derogadas, pues realmente no tiene cabida, más cuando existen normas de carácter sancionatorio que avalan la postura de la administración. Pues en este sentido no cabe duda que la revisora fiscal, la señora María Catalina Cubides, no cumplió con sus deberes de diligencia y cuidado, porque si así hubiera sido, no hubiera firmado los estados financieros ni la declaración de renta, o hubiera efectuado salvedades en su informe de revisoría fiscal, lo cual no hizo. En este sentido presento mis alegatos, su señoría, agradezco el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien. Lo importante de todos estos asuntos es cuando pues
y eso es una de las características normales de la sección cuarta, es que cada una de las partes presenta la mejor versión para la defensa de sus intereses. Iniciamos con el tema de si el artículo 734 del Estatuto Tributario establece fundamentalmente una obligación a cargo del interesado en el reconocimiento de ese instituto de que deba o no presentar una solicitud ante la administración. En ese sentido, pues evidentemente, pues lo primero que hay que recordar, que dice la norma, si transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso la administración de oficio o a petición de parte así lo declarará. En términos generales, para la DIAN ello implica que ha debido la sancionada advertirle a la administración la circunstancia generadora de un posible silencio administrativo para que la administración así lo reconociera. Ahora bien, de una u otra manera, lo que la administración está pretendiendo es que lo dispuesto en el artículo 734 del Estatuto Tributario se convierte en un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que no está contenido en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, en la cual se dice que será obligatorio para acudir ante esta jurisdicción, el agotar los recursos que son de obligatoria interposición. Como es sabido, de acuerdo al artículo 720 del Estatuto Tributario, el recurso que es de obligatoria interposición es el recurso de reconsideración, salvo que se acuda per saltum en consecuencia de haber atendido en debida forma el requerimiento especial. Esto tiene particular importancia, este traslado que nos presenta la administración de esta temática, porque fundamentalmente el artículo 734 es una norma que regula la determinación y los procedimientos propios de las actuaciones administrativas fiscales para los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y entonces el asunto que es necesario de considerar es si dicha circunstancia por sí obliga al administrado a acudir a la administración. Recordemos que el requisito de procedibilidad es agotar el recurso, pero no el requisito de procedibilidad es agotar una solicitud. Si bien el 734 habla de una solicitud y si bien los recursos también son desarrollo del derecho de petición, pues de una u otra manera son totalmente disímiles y distintos, a punto tal que recuérdese que el silencio administrativo positivo, primero, además de ser excepcional en materia tributaria, está dispuesto en la norma vista con la característica de que opera por Ministerio de la Ley, que no necesita declaratoria, y adicionalmente de que opera por Ministerio de la Ley, pues tiene varias vías para encauzarlo, que no es única y exclusiva. En este caso, bien puede el administrado hacerle ver a la administración la ocurrencia del silencio administrativo, pero también bien puede el administrado acudir directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no para demandar la declaratoria del silencio o la constitución del silencio administrativo positivo,
sino esencialmente para que se declare la nulidad de los actos de liquidación y del que resuelve el recurso de reconsideración por efectos de una pérdida temporal de la competencia. Ahora bien, en el insistir la tesis de que se convierte la petición o el trámite de una petición en un requisito indispensable para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para decretar o dictaminar un fallo de carácter inhibitorio, pues es tanto como colocar el 734 como un requisito de procedibilidad que no trae la ley 1437. Y esto además no sería posible interpretarlo así porque el estatuto tributario no tiene la capacidad de regular los procedimientos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se quiebra la unidad de materia porque si bien en lo sustancial y en lo adjetivo tributario de las actuaciones ante la administración, esa es la función básica, esencial y central del estatuto tributario, no podrá hacerlo para efectos de determinar cómo se debe acceder a la administración de justicia. De manera que ello quebraría el artículo 228 constitucional, el 29 del debido proceso y adicionalmente pues el artículo 93 constitucional del bloque de constitucionalidad, en tanto que las normas del sistema interamericano de protección del acceso a la administración de justicia, especialmente el artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 25 de la Convención Americana, garantizan el acceso a la administración de justicia para que éste sea pronto y cumplida. Es decir, dice el 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez para la determinación de sus derechos y obligaciones, dice, de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y por su parte el artículo 25 de la Convención Americana dice: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la ley. Los Estados se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y también desarrollar las posibilidades de recurso judicial. Entonces, en este sentido, pues, de aceptar la tesis de la administración estaríamos conculcando el bloque de constitucionalidad y estaríamos dándole una mayor importancia al estatuto tributario sobre los tratados y convenios de derechos humanos ratificados por el Estado colombiano que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que por lo tanto sirven de parámetro de constitucionalidad. Y la interpretación que sugiere la DIAN pues afecta sensiblemente, sin justificación argumentativa o que sea atendible, un derecho fundamental de aplicación inmediata, que es el acceso a la administración de justicia, que está absolutamente emparentado con el derecho al debido proceso del artículo 29. En todo caso, a pesar de las acotaciones y de los apoyos jurisprudenciales que hace la señora apoderada de la DIAN, es menester separarse los mismos con base en la sentencia del 24 de noviembre de 2016 del Honorable Consejo de Estado, consejera ponente, la doctora Carvajal Basto Estela Llanet, en que evidentemente reconoce como vías para obtener el silencio administrativo positivo o bien la petición, porque además la norma dice podrá, ¿sí?, del 734, lo cual de otra parte no implica que es de inevitable agotamiento, y de otra parte también dice tanto el estatuto tributario como la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que evidentemente, si bien en lo contencioso, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no es pertinente solicitar la declaratoria del silencio positivo administrativo,
Lo que sí es cierto que configurado el mismo, lo que sí se puede pedir es la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales pues se agota el procedimiento administrativo, y que si se encuentra una pérdida de la competencia temporal, pues obviamente no podía la administración proferir el acto. En este sentido, bajo el paradigma del artículo 103 y del hecho mismo de que se debe evitar a toda costa fallos de carácter inhibitorio, el despacho considera que no resulta procedente acceder al pedido de inhibición hecho por la parte demandada, y en tal sentido pues se desatenderá su ruego y por lo tanto pues no es válido el aspecto analizado y pedido por ella. Obviamente, como estamos en un tema de debido proceso, es claro que el debido proceso, como garantía que es una salvaguarda, es un dique de contención en el procedimiento, en el actuar de las autoridades administrativas y judiciales. Ese dique de contención lo que pretende es evitar extravíos en la aplicación de las formas propias de cada proceso, y es una manera de evitar especialmente el ejercicio arbitrario tanto del Estado propiamente dicho, sus funcionarios, o de los particulares con funciones administrativas, pero igualmente tiene otro elemento importante, y es también llevar al particular a la concausa de la debida forma, porque él tampoco podrá agotar el procedimiento que él considere que es pertinente, sino única y exclusivamente las partes, administración como agencia fiscal y en este caso la sancionada como administrada, deberán acudir al procedimiento respectivo. Obviamente, ya entrándonos un poco en el artículo 565 del Estatuto Tributario, que regula lo atinente a la notificación de los actos administrativos, pues, recuérdese que primero los actos de notificación son actos reglados, y como actos reglados pueden afectar la decisión de fondo, no necesariamente en cuanto a su contenido material en principio, porque es un fenómeno de inoponibilidad, solo que en materia tributaria una indebida notificación puede llevar dos situaciones al menos: la pérdida de competencia, tres situaciones: la pérdida de competencia temporal, el silencio positivo administrativo y una nulidad del 730 del Estatuto Tributario por notificación extemporánea, que es una situación excepcional que por supuesto siempre queda a la orden del día. Obviamente pues quedaría la duda de si evidentemente podría aplicarse hoy en día el 730 numeral tercero en esta situación, porque fue derogado por la ley de financiamiento. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la actuación se agotó en su momento, entonces no puede uno de pronto pensar en aplicar la ley de financiamiento a una situación definida y consolidada procesalmente. De otra parte, el recurso de reconsideración, según el artículo 565, debe notificarse de manera principal, de forma personal y subsidiariamente por edicto. Obviamente, para la notificación personal, la administración habrá de convocar en este caso a la sancionada mediante un aviso que debe ser impuesto al correo, para que dentro de los 10 días siguientes a su imposición, evidentemente la convocada asista a manifestarse y pues a notificarse realmente, a enterarse del contenido del acto de la administración. Obviamente está la discusión de si los 10 días cuentan el mismo día de la imposición a la posta o al correo, o si dentro de los 10 días siguientes.
y pues cuando a uno le traen una norma del Código de Régimen Político y Municipal, todo parecería, como se dice, consumado, y por lo tanto los 10 días deberían contarse pues a partir del mismo día de la imposición al correo. Eso daría a entenderlo el artículo 61, pero esa redacción del artículo 61 también lo que crea es un tema de controversia, porque si es bien lo que allí se dice, pues lo cierto es que la redacción del artículo 565 pues es clara, dice dentro de los 10 días siguientes a la imposición al correo. Digamos lo que eso no tiene duda, porque si hubiera sido el mismo 19, simplemente diría, entiéndase, el término para comparecer a notificarse personalmente a partir del 10º día, incluida el del porte al correo. Pero lo que me está diciendo la norma es que es a partir del día siguiente de la imposición del aviso al correo. Entonces es una situación distinta y símil, y que si bien el artículo del Código de Régimen Municipal pareciera jugar una posición definitiva en el tema, no lo es así, porque la norma especial realmente contiene una disposición clara, y utilizando los mismos argumentos de la administración, pues conforme a las reglas del Código Civil no es posible hacer mayores distinciones en esta materia. Entonces, veamos lo que está probado del expediente. El 12 de abril del 2012 la demandante radicó recurso de reconsideración en debida forma. La DIAN el 15 de febrero de 2010 expidió resolución que resuelve el recurso de reconsideración, confirmando el acto recurrido. El aviso de citación para comparecer a notificarse personalmente del antedicho acto fue impuesto al correo el 19 de febrero. La guía de correo con recepción del aviso llegó a la firma el día 20 de febrero, y el edicto número 30 fue fijado el 5 de marzo de 2018 y desfijado el 16 de marzo siguiente. Entonces, evidentemente, haciendo las cuentas, por supuesto, la administración, que bien hubiera podido tener en principio eventualmente la razón en los argumentos de fondo, pues anticipadamente contó el término y le privó a la parte hoy demandante de la oportunidad de notificarse personalmente, porque ese término vencía el 6 de marzo, si las cuentas no me fallan. No, los 10 días el 6. Sí, porque el 5 fue que desfijó. El 5 fue que fijó el edicto. Por eso. Entonces, digámoslo, lo que se tiene, gracias por la claridad, es que el edicto fue fijado el 5 de marzo de 2018, y el 5 de marzo era el 9º día y no el 10º día. El 10º día era a partir del 6 de marzo de 2018. Parecería que con el hecho de acudir a cómo debe, el hecho de acudir la parte demandada a la sentencia de exequibilidad sobre cómo la Corte Constitucional interpretó el ejercicio de ciertos términos de defensa, pues no es válido, y para ello el despacho nuevamente toma sentencia de 9 de agosto de 2018 en un caso que parece realmente calcado al presente, o sea, no son pocas las coincidencias que en esto se sucede, pero el Consejo de Estado en expediente 22555, consejera ponente, la doctora Estela Janet Carvajal del Basto, pues consideró que las cosas no deberían ser así. Por lo similar, voy a leerlo, y dice así: el Honorable Consejo de Estado observa la Sala que la DIAN resolvió el recurso de reconsideración mediante resolución del 3 de marzo y procedió a notificar el acto administrativo a la apoderada de la sociedad según el artículo 565. Para dar cumplimiento al anterior, el 4 de marzo expidió aviso de citación con el fin de notificarle la mencionada resolución,
citación que introdujo al correo en la referida fecha, es decir, el 4 de marzo. Así pues, como el aviso de citación fue introducido por correo el 4 de marzo de 2014, los 10 días que tenía la apoderada para notificarse personalmente de la decisión del recurso debían contarse a partir del día hábil siguiente a dicha fecha, esto es el 5 de marzo de 2014. Por tanto, el término para la notificación personal vencía el 18 de marzo de 2014. En estas condiciones, la DIAN no estaba facultada para fijar el edicto el día 18 de marzo de 2014, porque la apoderada de la actora tenía hasta ese día para acudir a la entidad y notificarse de forma personal del acto administrativo. No obstante, se advierte que la DIAN notificó el acto por edicto que fijó el 18 de marzo de 2014 y desfijó el 1 de abril del mismo año. Por consiguiente, la notificación que por edicto se surtió en forma anticipada, es decir, antes de que venciera el plazo que tenía la demandante para comparecer y notificarse personalmente de la decisión. Lo anterior fue porque el edicto fue fijado el 18 de marzo cuando debió fijarse el miércoles 19 de marzo de 2014 y desfijarse el 2 de abril, por lo que se encuentra probado que, como lo ha precisado la Sala, la DIAN preterminó, dice así, en un día de los 10 que tenía el contribuyente para notificarse personalmente, por ende incurrió en irregularidad en la notificación del acto por el que resolvió el recurso de reconsideración. Así, la contribuyente no tuvo los 10 días siguientes al recibo del aviso que consagra el artículo 565 del Estatuto Tributario para acudir a notificarse personalmente, lo que constituye una pretermisión de un término legal y la consecuente indebida notificación por edicto del acto que resolvió el recurso de reconsideración. Para la Sala, se configuró el silencio administrativo positivo conforme a los artículos 732 y 734 del Estatuto, pues si bien tenía la DIAN hasta el 2 de abril para dictar y notificar la resolución por la que resolvió el recurso de reconsideración, la notificación de este acto efectuada por edicto fue irregular y por ende violatoria del derecho de defensa y el debido proceso. Consecuencia, la notificación del acto que decidió el recurso de reconsideración no se ajustó a los preceptos legales. La consecuencia de ese hecho es que el recurso de reconsideración interpuesto se entiende fallado a favor del demandante. Entonces, pues, para nosotros resulta claro, obviamente está en vigencia el CEPACA, está en vigencia de la misma norma del 565, es una situación pues muy similar a la que ocupa la atención de esta judicatura y por lo tanto pues la anticipación que tuvo la administración respecto del conteo del término en el cual pretermitió un día para que la sancionada se presentase a notificarse de manera personal y fijar el edicto con dicha anticipación, tiene los efectos de una notificación que hace inoponible el acto, implica que el acto no ha sido notificado en debida forma, implica la configuración del silencio positivo administrativo, y si bien uno pudiera pensar que la notificación se surte con la presentación de la demanda, que es cierto, yo podría tomar la presentación de la demanda como elemento de notificación por conducta concluyente, igual para ese día ya está vencido el año que establece los artículos 732 y 734 del Estatuto Tributario. Igualmente, pues, como digo, eventualmente pudiera la administración haber tenido la razón en el fondo del asunto, pero pues yo no me puedo pronunciar sobre ese tema por sustracción de materia. Sí, condena en costas y agencias en derecho en el 5% del valor de las pretensiones del proceso, es decir, el valor de la sanción que deberá pagar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales respecto a la parte, en atención a un elemento muy sencillo. Las agencias en derecho corresponden al reconocimiento de la actuación exitosa que tiene el profesional del derecho, que es un colega del suscrito, por la actuación oportuna, exitosa, que le llevó a ganar el proceso. Si igualmente la DIAN hubiera ganado hoy el proceso,
también estaría condenando en agencias en derecho. ¿Y por qué? Porque hay que hacer responsable a las partes procesales de las circunstancias de por qué acuden a un proceso y sobre todo que es necesario que las partes en contienda sepan medir los efectos de sus actuaciones. Por eso la ley 1437 suprimió el efecto subjetivo de la temeridad para la condena en costas y agencias en derecho. Cuanto a las costas, liquídense por secretaría, pues, me imagino que debe estar pago los 30.000 pesos, pues, pero eso lo tiene que liquidar secretaría. Agradezco a la señora apoderada de la DIAN, al señor apoderado de la parte demandante, su asistencia. Obviamente es el sentido del fallo, doctores, no hay que interponer ningún recurso, se notificará por escrito. Y muchísimas gracias y un feliz fin de semana. Gracias, su señoría.